Hola, mi nombre es Michel Sala Beltrán y yo soy del grupo Consultoría Probabilidad Estadísticas y Análisis de Datos. Yo voy por consultor profesional. Yo explicaré el impacto de los factores que inciden en el rendimiento de combustibles. Es decir, el presente trabajo propone un modelo estadístico de regresión lineal múltiple para la toma de decisiones sobre el rendimiento de combustibles que se aplicará en la industria de autotransportes en México, considerando los factores con mayor incidencia en el consumo. El modelo aplicado tiene una significante estadística, así como las variables explicativas tipo ruta en antigüedad y cantidad de efecto de interés modelado a la contradistribución fundamental. En este artículo propone un modelo estadístico como nuevas herramientas de gestión para los tomadores de decisiones del sector en la relación de conocimiento y estudiaré los combustibles y la administración general en este insumo. Puesto fue determinado a partir de las condiciones operativas de la industria del transporte y no experimentales difíciles de aplicar empleada en el fabricante de un motor. Las palabras claves para llevar a cabo esta investigación fue el rendimiento del combustible y la regresión lineal múltiple del transporte de carga del modelo. Resulta evidente que el transporte de mercancía es uno de los eslabones claves que integran la cadena del suministro del impacto económico de esta rama de servicios en México. Queda en manifiesto que con la estadística que muestra del 7.0 el Producto Interno Bruto está ligado a este. El estándar usualmente considerando los tomadores de decisiones en la empresa de autotransporte que declara la productora del vehículo y se desconoce bajo qué condiciones es determinado. Asimismo, no se tiene establecida una periodicidad para su actualización. Este repercute en que estándar no se ha alcanzado en la gran actualización. Esto repercute en la mayoría de los viajes ejecutados en la empresa y el transporte en México debido a la diferencia entre dichas condiciones de la naturaleza y el entorno operativo de las empresas mexicanas. El transporte tipo de carga, tipo ruta, nivel de competencia, de manejo técnico económico por parte del operador, entre otras. Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados en el presente trabajo, muestra el desarrollo de rendimiento del combustible considerando los factores de mayor incidencia en el consumo: peso, transportados, litros de combustibles consumido en baja y en antigüedad, con la aplicación en la industria transportista mexicana, nivel técnico y económico de competencias del operador en la conducción del vehículo. De acuerdo con una investigación realizada y empleado con diseño de experimento, se demostró que la mejora es de 22.5%, el rendimiento operando el motor solo un 7% de tiempo sin actividad alguna, mínima maximación del tiempo de velocidad del crucero es la velocidad constante en el 24 y el 20% de tiempo máximo la Correa, el Yogo, la Salazar 2010. Con base a lo anterior, el modelo que se propone es pertinente ya que considera más de dos variables aplicativas y bajo el ambiente operativo en una empresa de transporte en México. A continuación se describe el marco teórico de las variables que se considerarse dentro del modelo estadístico teórico propuesto. Medición de consumo de combustible del transporte de carga. Las empresas transportistas dan un seguimiento estrecho al consumo de combustible de cada una de las unidades que integran que flota el procedimiento para medir el combustible y consiste en el monitorear a través de registros manuales o automatizados, reportes emitidos por las computadoras del motor de consumo de litros de combustible efectuados por viajes, los kilómetros recorridos, los razón dividido de matemáticas. Esto último es entre los litros gastados, da origen al factor de rendimiento de combustible.
El rendimiento es altamente dependiente del vehículo y las características de operación se impactan en el consumo del rendimiento de los. El estándar da referencia para evaluar el consumo de combustible en las empresas transportistas. Se hace a través de las siguientes opciones. Considerar el estándar propuesto del fabricante en la unidad de motriz. Otro procedimiento sugerido para establecer un estándar de rendimiento de combustible es el análisis histórico de los factores de rendimiento del combustible. En algunas compañías se lleva a cabo los viajes de pruebas que consisten en mandar a una persona capacitada en técnicas, condición económica con un operador para que supervise un viaje en ciertas específicas. Se inicia el viaje con tanques al llegar y el destino vuelve a cargar de combustible a la unidad determinada, los litros consumidos de diésel y el kilometraje recorrido. A partir de ese viaje suele obtener un estándar para esa unidad y algunas compañías se fijan como parámetros para el resto de las unidades que flotas que realicen en el viaje por esa misma ruta. En el motor trabajado y vehículo obtenido desperdicia combustible y dinero, y un tracto camión es reality consume más de 4.5 litros de combustible en una hora. Los largos periodos que marchan en reality dañan el motor de los fabricantes. Recomienda dejar operando 3 minutos antes de apagarlo para bajar su temperatura. Mantener un motor de diésel frío en marcha reality durante una hora le produce tanto desgaste como el equivalente a manejar en un vehículo de 4 o 5 horas a una velocidad de 90 kilómetros por hora. De acuerdo a una investigación realizada por el Instituto Mexicano del Transporte, se obtuvieron datos reales de la flotilla de empresas mexicanas de transporte de la carga que, incluyéndose con un vehículo nuevo por mexicanas de transporte de carga, incluye que el vehículo nuevo por lo general recorre entre 1,000 y 35,000 kilómetros anuales. Para que las unidades con mayor edad, además de observar la siguiente, el ahorro de combustible varía entre 8 y 12% en el gasto anual de combustible por vehículo. El presente trabajo se sustenta en la aplicación de un método estadístico para modelar posteriormente y pronosticar el comportamiento de un efecto de interés de rendimiento, una función, varios factores significativos, cuantitativos como cualitativos, pesos de ruta, antigüedad, con la unidad, etc. Como podemos observar, Y es igual al índice sub 0 igual a B1 sobre X1 más B2 sobre X2 más B3 igual a X3. El tipo de ruta de operación, X2 es igual a la antigüedad de la unidad, X3 es igual al diésel consumido en baja. Un modelo de regresión lineal múltiple es factible de obtenerse a través de experimentos planeados, observaciones de fenómenos no controlados o registros históricos. Siendo el primer esquema en el caso de explicación al referirse a la investigación. Un modelo propuesto fue aplicado en una empresa transportista mexicana clasificada como grande dentro del sector de acuerdo al criterio de ventas. Una flotilla integrada de 176 unidades en el cuadro. Se presenta una caracterización de flota vehicular. Las características mecánicas de la unidad se expresan en las transportistas, es decir, el modelo XW, modelo T800, contra el Internacional ProStar 4.56, un de la motor de la marca Caterpillar y de la marca Cummins ICE. La compañía ofrece transporte, ofrece el servicio de carga general,
productos diversos de aceros, alimentos no perecederos de productos diversos del consumo de la universidad del artículo, variable traspuesta. Para el estudio del rendimiento y da combustible a una unidad de autotransporte constituye la variable respuesta medido como la razón entre el kilometraje recorrido y los litros de diésel que consumió. Variable explicativa. En el cuadro 2 representa la variable explicativa para el efecto de interés y medición del cuadro 2 de la descripción de la variable dependiendo del modelo. La variable tipo de ruta, discreta y continua. Como podemos observar, en mayor kilometraje, el origen del destino de voltaje sin pendiente es medible, así que es discreta. La antigüedad en el año de servicio dentro de la flota es continua. El litro de diésel consumidos en baja es continua y litros de combustible por unidad que consume sin pérdida, sin estar. Bueno, la aplicación del modelo de la regresión lineal múltiple. Las empresas transportistas proporcionó una base de datos con información a los viajes tomados como muestra en la cual fue la validada a través de la consulta que registro de las compañías como reporte de prueba de manejo de fichas técnicas de la unidad, el historial que recorre un viaje de bitácora del mantenimiento, expediente de personal y hojas del reseteo de la computadora del motor. Cabe señalar que para este modelo no fue considerado como variable explicativa factores ligados al operador de calidad de combustible trágico a la condición ambiental. Esto es el cuadro que se muestra en el fragmento del plan experimental generado para el propósito de esta investigación. Plan experimental de obtención de modelamiento de rendimiento. La elaboración propia. Resultados. A continuación se presentará el modelo de regresión lineal múltiple que fue obtenido a través del software estadístico Minitab del rendimiento, a lo que llevó que fue igual a 2.19 menos 0.181 x1, x2 y x3. Podemos observar también el rendimiento que tuvo, el tipo de ruta y el diésel consumido o en baja. Observaciones, que todos los factores considerados son significativos, así como su propio modelo. Este es un nivel de confianza del 95 en cuadros de coeficiente ajustado a la regresión lineal múltiple. Se puede observar un conjunto de variables independientes. Se explica el 94% del consumo de combustible o rendimiento. El cuadro ANOVA es un resultado de la prueba de la hipótesis del medio de la ingresión, análisis de varianza. Fuente, regresión, error residual, total. Podemos observar los datos. En la probabilidad normal de residuos podemos ver la creciente que tuvo nuestros parámetros en esta investigación. La variable de coeficiente. Una vez que se obtuvo el modelo, se procedió a validar el presupuesto para asegurar que los estimadores sean óptimos a la continuación de presentar evidencias de cumplimiento. Histogramas de residuos. En la gráfica de residuos contra pronóstico se nota que tiene una varianza aproximadamente constante. La no multicolinialidad se muestra en los valores obtenidos en los factores de inflación de la varianza con el cofactor variable explicativa, lo cual fueron menores de 10. En residual versus la evaluación FITER, podemos observar que la residual tiene mayor. Se demuestra la independencia de estos ya que no existe un patrón de comportamiento específico. Se presume que no existe la autocorrelación entre las variables de acuerdo al índice obtenido en la prueba D. De acuerdo a los resultados, se incluye que el modelo propuesto para la toma de decisión empleado en la regresión lineal múltiple sobre el rendimiento de combustible aplicado a la empresa de transportista mexicana es significativo, así como las variables explicativas
tipo Rita, antigüedad y cantidad de diésel consumiendo en baja. Esto es el nivel de confianza del 95%. Con la distribución fundamental de la investigación estriba a una nueva herramienta de gestión con sustento científico para los tomadores de decisiones del sector, en la relación, el establecimiento, los estándares de decisiones, combustible y la administración en general de este insumo, considerando las condiciones operativas de la industria del transporte y no bajo condiciones experimentales difíciles de replicar, empleados por fabricante del automotor anuado. A los anteriores a este modelo se utiliza un sistema de medición para las variables explicativas del efecto de interés, un 100% práctico, es fácil de manejo para los usuarios tomadores de decisiones de las empresas de transporte. Gracias por su atención.